El último a la contra os lo hice desde el puerto náutico de Vigo y estaba lloviendo, bueno, estaba diluviando, y este os lo hago ya de vuelta en Madrid desde el Parque de las Vistillas. Me he venido aquí porque tengo un tejadito. Quería haber salido ayer para comentaros este tema, pero se me puso a nevar. Estaba haciendo un tiempo en Madrid horroroso desde hace cosa de tranquilamente 10 días, no lo sé. Vamos, que no para de llover y ayer incluso nos sorprendió la mañana con una nevada inesperada. Así que nada, me encerré en casa, como no podía ser de otra manera. A mí la nieve no me gusta nada. A ver, me gusta verla y tal, pero porque hace bonito, pero lejos en la montaña. O cuando vas en el tren, que ves el campo nevado, muy bonito todo. Pero eso de tenerla por Madrid, no. La nieve es lo peor que hay. Lo complica todo. Además, luego si le da por hacer frío, se congela y no hay quien camine por la calle, empiezan a romperse caderas, brazos y piernas. Bueno, afortunadamente después de esta nevada ha venido lluvia y una temperatura algo más alta, hoy era cosa de 10 grados, aunque no para de llover, eso sí, parece esto San Sebastián. Pero bueno, estamos en invierno, así que habrá que asumirlo. Lo que os quería comentar hoy en esta a la contra, hay que seguir con el tema del accidente de Adamuz del día 18, es que sigue la investigación y van saliendo nuevos temas relacionados con el accidente en sí. Son ya muchas las cosas que sabemos. Hace pues apenas una semana todavía, no voy a decir que estuviésemos en Alvis, porque no estábamos en Alvis, pero no era demasiado lo que sabíamos y en fin, hoy ya sí, hoy ya se puede decir que tenemos hasta algo que no teníamos la semana pasada, que era un informe preliminar. Este informe os lo comenté en el directo, lo comenté también con Javier Rubio Doncé esta misma semana en la Contracrónica, y luego la prensa no para de ir sacando nuevas exclusivas. Bueno, el principal hecho que sabemos y que no sabíamos el día 19 o el 20 es que lo más probable es que el accidente se produjese a causa de una soldadura que cedió en el tramo, el momento por el que pasaba el sitio por el que estaba pasando el tren de Iryo. Ya sabéis que hubo dos descarrilamientos, el primero fue el del tren de Iryo y el segundo el del Albia. El Albia descarriló como consecuencia del impacto con el Iryo, o eso es al menos lo que creen los investigadores. El tema es que el tren del Albia se lo comió entero y se fue fuera de la vía, bueno, por eso fue el tren en el que hubo más víctimas mortales. Bien, esto al principio, los fallos en la infraestructura, no sé si lo recordaréis, pero al principio el gobierno lo negaba, se ponía muy digno además, diciendo que no había nada de eso, que la infraestructura estaba en perfecto estado, y aunque no culpaba directamente a Iryo, sí que dejaban caer, insinuaban que quizá igual el Iryo no estaba bien del todo. Bueno, sus activistas en las redes sociales sí que atacaban directamente a Iryo, diciendo que era una compañía privada y que, claro, ya se sabe, las compañías privadas lo único que quieren hacer es daño a sus clientes, les cobran y luego además les quieren matar. Bueno, la cuestión es que él decía que eso era imposible, que no podía fallar la infraestructura, por una razón, según él, incuestionable, y era que la infraestructura, es decir, la vía, ese tramo de vía, había sido renovado por completo hace muy poco, el año pasado. Vamos, terminó esa reforma en mayo del 2025, sí, justo el año pasado, menos de un año. Los carriles eran, por lo tanto, toda la infraestructura, especialmente la vía, eran nuevecitos, estaban, como decimos en Madrid, echando sangre. Vamos, si algo que está echando sangre, pues no puede fallar. Aparecieron entonces unas fotos. Se empezó a hablar ya del tema de que igual apareció primero la fractura en la vía, la rotura. Pensamos, bueno, a ver, que hubo también activistas que dijeron que eso había sido un sabotaje, evidentemente pocos. El gobierno nunca se sumó a esa hipótesis, afortunadamente, porque se hubiese columpiado cosa mala. Pero bueno, vimos esas primeras fotos en las que se veía, unas fotos que había hecho la Guardia Civil, en las que se veía un boquete. Pues no puedo poner las dos manos porque con una estoy sujetando la cámara, pero vamos, como de aquí a la cámara, más o menos. Un pedazo de boquete, un señor boquete, que no sabemos si eso fue, al principio no sabíamos si era consecuencia o la causa del accidente. Pero bueno, la cuestión es que eso estaba ahí hasta que apareció este informe
Y habían aparecido ya para entonces unas fotos en las que se veían, fotos de primeros planos, primerísimos planos del rail, en los que se veía que el rail donde descarriló el Irio estaba fabricado por Ensidesa, empresa nacional de siderurgia, sociedad anónima, una empresa que ya no existe, una de esas empresas nacionales que se crearon durante el franquismo y que tenían su sede en Asturias. Hoy ya forma parte de ArcelorMittal. Bueno, la cuestión es que estaba fabricado en 1989, lo cual no significa que se instalase en ese momento, pero sí que se fabricó en aquel momento. En tanto que la línea de alta velocidad a Sevilla se inauguró en 1992, con motivo de la inauguración de la Expo, pues en abril esto fue, creo, significa que se puso en algún momento, se instaló en algún momento entre 1989, que es cuando salió de la planta de Ensidesa, hasta el 92. Igual se instaló en el 90 o en el 91, no lo sabemos. La cuestión es que el carril en sí mismo es de los primeros que se pusieron, tiene 34 años o casi 34 años de uso. Adif entonces reculó, es decir, el gestor de la infraestructura, y confirmó que efectivamente, claro, las fotos eran indiscutibles, confirmó que efectivamente que el pedazo de vía que estaba roto era una soldadura mixta. Por soldadura mixta hay que entender un carril nuevo, hecho fundido e instalado hace relativamente poco tiempo, 1 o 2 años, con otro de mayor antigüedad. En este caso la mayor antigüedad son pues 34 años. No sé, podríamos pensarnos, igual lo reformaron por completo y se les quedó un carril antiguo, sería una negligencia gorda, pero bueno, el hecho es que estaba todo bien. Es una posibilidad y es a lo que apuntaron algunos. Bueno, igual se les quedó ese carril, habrá que investigarlo, ¿no? Pues no. Lo que sabemos ahora es que prácticamente todos los carriles de ese tramo son antiguos. Los documentos del proyecto de reforma de la vía, un proyecto que se ha llevado a cabo hace bien poco tiempo, no han tenido que bucear en archivos de la administración e irse hasta finales de los 80, principios de los 90, sino hace apenas 3 años, 2, 3 años, lo que confirman es que la zona del accidente estaba sin renovar, esencialmente, o prácticamente sin renovar. No hubo ninguna reposición de vía. No pusieron, a pesar de que la reforma decían que era integral, allí no habían puesto, en toda esta zona no habían puesto ninguna vía nueva. Lo único que cambiaron fueron los desvíos, es decir, las agujas, para que nos entendamos, el lugar donde los trenes pasan a la vía que está al lado, nada más. Los desvíos en circunstancias normales no son muy abundantes, a no ser que estemos cerca de una estación o en un punto de adelantamiento de trenes, que son los PAET, que son muy comunes en la red de alta velocidad, que de pronto en mitad del campo vemos que ¡pum!, se ensancha y en lugar de 2 vías hay 4. Estaban pensados precisamente para eso, para que adelanten los trenes, en el caso de que uno vaya más despacio y otro venga más deprisa por detrás, o que haya una incidencia y haya que evacuar el convoy. Entonces, bueno, esos PAET tienen unos andenes. El de Adamuz no es un PAET, está demasiado cerca de Córdoba, yo creo, para ser un PAET. La cuestión es que cambiaron estos desvíos con un empalme con la vía nueva, es decir, el empalme de la vía nueva con la vía antigua. Es decir, simplemente soldaron los carriles de 2023 o 2024 con aquellos hechos en el año 1989 y que se instalaron un poco después. La reposición de carril nuevo más cercana al punto del accidente está a unos 5 kilómetros. Hay que irse 5 kilómetros de allí para encontrar ya tramos de vía nueva. El hecho es que Óscar Puente, el ministro, compareció el viernes pasado en una rueda de prensa, ya estaban empezando a salir, habían salido las fotos de los carriles rotos, había hablado la CIAF, la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, cuyo presidente pues ha dado una entrevista en la Escuela de Ingenieros de Caminos, bastante polémica, por cierto, en la que mostraba su sorpresa por el hecho de que él pensaba, y como él, yo creo que buena parte de los ingenieros especializados en esto en España pensaban que la infraestructura se había renovado por completo. Bueno, compareció en una rueda de prensa, en la que quiso valorar, como sabéis, ha estado muy hiperactivo este hombre hasta que ha dejado de estarlo, porque iba confundiéndose todo el rato y alguien ha debido decirle mejor cállate que hablar y meter la pata. Bueno, pues para comentar y valorar el informe de la CIAF. Bueno, el informe lo que apunta es a una
rotura de la vía al paso del tren de Irillo como causa del descarrilamiento. Es decir, no era el efecto, no es que al descarrilar hubiese roto un pedazo de vía, es que ese pedazo de vía se rompió e hizo descarrilar al tren. Los técnicos en este informe, es un informe preliminar, no entran en ningún momento a valorar el motivo de esta rotura ni tampoco la edad del carril roto. Es decir, saben qué es esto o apuntan a esto, pero no saben por qué falló. Lo tienen evidentemente que estudiar ahora. Bien, esto lo confirmaría el propio presidente de Adif en esa misma rueda de prensa. Insistió en que el trozo de vía donde se produjo la rotura pues era material nuevo, recién fabricado, con un carril que ya estaba ahí y que por lo tanto era el que mostraban en el diario El Mundo y que veíamos en Sidesa 1989. Esta foto, que ya digo, se publicó en El Mundo, dio la vuelta a toda España y a todo el mundo, porque la vio bueno, a Gareth Denis, este inglés que se dedica a investigar accidentes ferroviarios, le rompió la cabeza. Dijo, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que hayan hecho una chapuza similar? Bueno, ya ahí supimos que el carril data del año 1989, es decir, que ese carril se puso ahí al principio de todo, cuando se abrió esta primera línea de alta velocidad, que como os decía antes se inauguró en 1992. Yo, ya que soy suficientemente viejo, me acuerdo de cuando se inauguró esa línea de alta velocidad. Yo siempre he sido muy friki de los trenes, toda la vida, desde que era un niño. Y recuerdo que una de las ilusiones que tenía cuando, era un adolescente, cuando estaban con lo de construyendo la primera línea de alta velocidad, era subir en uno de esos trenes. No lo hice en la inauguración, obviamente, pues porque era un simple estudiante, pero cuando pude permitirme pagar el billete, que no era barato, precisamente era caro, fui emocionadísimo por esa línea. El hecho mismo de llegar a Sevilla en 2 horas y media, cuando antes, en el talgo anterior, necesitabas 5 o 6, más 6 que 5, porque era por Despeñaperros, me fascinó. La cosa es que, como sé que muchos sois bastante más jóvenes que yo, de hecho la mayoría, pues quizá 1992 os quede un poco en un limbo, como ¿y eso cuándo fue? Bueno, fue hace muchísimo tiempo, muchísimo, casi 35 años. Bueno, Puente, por supuesto, se columpió, para variar, se tiró del puente. Había dicho antes que eso era un bulo y tuvo que cambiar de opinión a toda velocidad y matizar, se vio obligado, porque los hechos eran incontestables. Caray, la foto. Primero la rotura y luego la foto del raíl. Son de estas cosas en las que, tampoco hace falta ser un experto para apreciar que una vía rota está rota, o para leer en Sidesa 1989, que es lo que pasó justo ese día, que es lo que ponía en la foto de ese día, en Sidesa 1989. Igual los más jóvenes no recordáis lo que es en Sidesa, pero los que, de nuevo, ya somos viejos, pues sí recordamos en Sidesa una fundición de acero muy famosa que sigue operando en Asturias. De hecho, ciudades como Gijón o Avilés están muy unidas a esta factoría, que hoy es más pequeña de lo que fue, pero sigue existiendo. Luego, esa reforma de la que había hablado poco después del accidente, la reforma integral, pues resultó que no era tan integral como, si había vías de 1989, es que no habían reformado al menos de manera integral. Es decir, que quedaban como poco unos cuantos raíles antiguos, que yo lo primero que me pregunté cuando vi esas imágenes del Mundo es, vale, bien, ¿qué pinta hay un raíl nuevo al lado de otro antiguo? Igual se les olvidó, de nuevo estamos en las mismas. Me parecería, poco serio que se les hubiese olvidado, pero que la gente que hace estas cosas no está hecha puza, hace las cosas bien, y no estamos hablando de que esto es, hacer un apaño en tu casa, que te viene pues el clásico albañil chapucero que te hace un arreglo ahí de mala manera. No. Estamos hablando de gente muy seria, con ingenieros detrás. Que me parecía extraño. Bien, pues nos acabamos de enterar, que es que en esa zona no es que hubiera raíles antiguos, es que había solo prácticamente raíles antiguos, que en esa zona no se repuso ni un solo trozo de vía, ni uno.
ni uno. El rail más nuevo, como os he dicho antes, está a 5 kilómetros de distancia. Bien, esto podríamos pensar, bueno, la prensa canallesca, los bulos, la fachosfera, todas estas cosas, ¿no? Que quieren muy mal a nuestro tío Antonio, a nuestro tonto el Twitter y a toda esta banda. Y claro, aprovechan cualquier cosa con tal de faltarles el respeto. Podríamos pensar eso. Esto se lo han inventado. Bueno, de hecho esta exclusiva la ha dado The Objective. Ya sabéis, un periódico al que el ministro de Transportes llama de ojete. Lo comentaba el otro día Javier Rubio. Es decir, que un ministro que está viviendo de nuestro salario y de los impuestos que paga The Objective, que entiendo que serán muy altos como todas las empresas en España, más el empleo que crea, más todo. Un servidor público, lo de servidor ponerlo entre comillas, como lo de reforma integral, llame a ese medio de ojete. Te puede no gustar, puedes llevar a la contraria, decir que lo que ha publicado no es cierto, pero llamarle de ojete, no sé, yo creo, sinceramente, lo sé positivamente, que en ningún momento, cuando gobernaban los otros, los anteriores, el Partido Popular, faltaron el respeto de esta manera a ningún medio, por mucho que les criticase, y eran unos cuantos. Yo no vi nunca a Mariano Rajoy, que como bien sabéis no es precisamente santo de mi devoción, y mucho menos su segunda, el perrillo faldero, Soraya Sá de Santa María, decir que El País o que el diario.es o que Público eran un ojete o algo así, o jugar con el nombre de ese modo. Pero bueno, ya sabemos todos que con el sanchismo todo ese tipo de cortesías se ha roto. Y además podemos decir que se ha roto para siempre, porque se ha convertido esto en... Para siempre quiero decir hasta que el sanchismo dure. Bueno, esto lo cuenta The Objective a través de los expedientes de la propia Adif. Esos expedientes ha accedido The Objective, lo llevan en una exclusiva que firman Transerrato y Pelayo Barro, una exclusiva que está muy bien, lo podéis ver voy a dejar un enlace en la descripción del vídeo para que podáis acceder y leer la noticia completa. Bueno, en ese expediente encontramos el presupuesto total de la reforma integral de la que hablaba Óscar Puente. La reforma integral. Ese tramo concretamente, desde el punto de vista técnico, es lo que se conoce como el tramo C. El tramo C va, según he podido enterarme, del tramo C de la alta velocidad que va de Madrid a Sevilla, va de Córdoba, de la capital de la provincia, hasta un sitio llamado Guadalmuz, que no tengo ni idea dónde está. Bueno, en total destinaron 52 millones de euros. En ese documento, en este expediente, Adif va poniendo, una tras otra, como si fuera un Excel, todos los conceptos, ¿no? Todos los detalles, exactamente en qué se va a gastar el dinero. Una cosa bien hecha, claro. Vas a pagar ese dineral, pues todo tiene que ir traslado de maquinaria, gasto en esto, gasto en lo otro. Bueno, pues en ese documento se ve claramente que las reposiciones de vías solo se hicieron en 9 puntos en el tramo de Guadalmuz a Córdoba, en el tramo C. Concretamente en los viaductos, que son la parte más delicada de cualquier ferrocarril. Los viaductos, los puentes, vamos. En algunos casos además son muy altos y un fallo ahí puede ser catastrófico, porque se vendría el tren entero abajo, se precipitaría sobre el abismo. Bien, en esta zona hay muchos viaductos, porque es donde empieza Sierra Morena, que es una cordillera montañosa, es la que más viaductos tiene de toda la línea. Pero el resto de la línea, bueno, pues atraviesas Castilla-La Mancha, que es esencialmente llana, salvo el tramo ese de los Montes de Toledo, y luego ya el Valle del Guadalquivir hasta Sevilla, que también es esencialmente llano. Bueno, de hecho, mucho más llano. En los viaductos, según se desprende de este informe de este presupuesto, sí que hay carriles fabricados entre 2023 y 2024, es decir, los de la reforma. Bien, en el informe no aparece Adamuz por parte alguna. Tampoco nada cercano a Adamuz. Figuran una serie de viaductos, con algunos nombres, por cierto, los tenéis en la noticia, preciosos. Y uno, por ejemplo, claro, estas cosas, pasas por el viaducto, pasas a toda velocidad y no te enteras de cómo se llama, deberían ponerlo. Tienen estos nombres de la España rural que son tan bonitos. Hay uno que se llama Cortaceros, luego hay otro que se llama el viaducto de Botero, como el pintor colombiano. En fin, unos cuantos. Bueno, el de Concejo, que es el más cercano a Adamuz, que es el lugar más cercano donde encontramos tramos de vía nueva.
Esto está, Adamuz está en el punto kilométrico 313. Hay otro precioso que no es broma, es un nombre bien bonito, que se llama Martidientes, tal cual, viaducto de Martidientes. No sé si será un paraje, o una aldea, o un pueblecito, lo desconozco. Bueno, en total, estas reposiciones de vía se costaron 2.300.000 euros, simplemente para cambiar los carriles viejos de la primera línea de alta velocidad, la del 92, por los nuevos. No hay rastro de que se haya hecho nada al respecto, en lo relativo a vías, por lo menos, en carriles, sí los desvíos, pero no carriles en el tramo de Adamuz. De hecho, se extrae de este informe otro elemento curioso, y es que aproximadamente el 10%, hecho menos del 10%, del trazado, el trazado del tramo C, que son unos 80 kilómetros, se le cambiaron los raíles. Luego, la reforma integral era una reforma parcial y no demasiado ambiciosa, por lo que podemos ver. Luego, junto a este contrato, Adif licitó y adjudicó, obviamente, a la Unión Temporal de Empresas, muy similar, eran prácticamente las mismas empresas de la renovación de los carriles, pues adjudicó en otro contrato los desvíos. Los desvíos son una parte especialmente delicada. Bien, eso se hizo con 2 expedientes. El segundo es el que corresponde al tramo de Adamuz. Se asignaron, para los desvíos ahí, que hay 2, uno al principio y otro al final, se asignaron 26 millones de euros para sustituir los desvíos. En total eran, para sustituir todos los desvíos del tramo, en total eran 49 desvíos. Entre ellos los 2 que hay en la recta de Adamuz y que se pueden ver perfectamente en Google Maps. Bien, estos dependían del puesto base de Adamuz, que es esa caseta que se puede ver al lado de la vía, donde, bueno, que se convirtió algo así como en cuartel general de las labores de rescate, y están ubicados en el punto kilométrico 318. Es decir, justo donde descarriló el Lirio, unos metros más allá. El descarrilamiento, de todas maneras, no se produjo en el desvío, sino en la vía que le sigue, un poquito después. Esa es la vía que aparece en las fotografías del mundo, en las que se podía leer en Sidesa 1989. Es decir, digamos que el desvío consiguió superarlo. En Sidesa ya no existe, como os decía antes, desapareció hace años, se convirtió primero en Aceralia en los años 90 y luego ya pues se fusionó con otras 2 compañías de acero, una luxemburguesa y otra francesa, si mal no recuerdo. Se convirtió en Arcelor, y luego ya se conformó ArcelorMittal. Pero bueno, el hecho es que siguen colocando el sello, según parece, el sello de Ensidesa en este tipo de productos. Y por eso aparece lo de Ensidesa 2003. Pero vamos, ese es, como os decía antes, es el único punto de vía nueva en el que hay, junto a los desvíos, en el que hay vía nueva en 5 kilómetros a la redonda. Luego además está en una zona de transición. Esto es algo que no puede considerarse técnicamente como una reposición de vías. No, pero al menos cambiaron esas. No. El pliego de condiciones del contrato establece que los desvíos no deben nunca soldarse directamente con una vía vieja. Si vas a cambiar un desvío puntualmente, no lo sueldes con la vía vieja. Hay que meter unos pocos metros, unos 5 más o menos, de vía nueva, de carril nuevo, para entre el desvío y el trazado antiguo, para que sirva pues de colchón, una cosa así. Bueno, en Adamuz esos pocos metros son lo único que hay entre la renovación que realizó Adif, la famosa reforma integral, y el trazado antiguo, los carriles antiguos. La soldadura de ese carril nuevo con el carril viejo es en estos momentos el centro, el corazón mismo de la investigación. Es ahí donde ahora mismo, en estos momentos, reside la investigación. ¿Por qué pasó en esa soldadura? Cualquier ingeniero, y esto lo han comentado algunos contraescuchas en la contrarréplica, desaconseja soldar carriles nuevos con carriles viejos, no ya en la alta velocidad, sino en cualquier vía férrea, ya sea la convencional, el metro de Madrid, el tranvía de Granada, cualquiera. No se debe hacer por una serie de razones. Los carriles nuevos, al parecer, y según me han informado, tienen un perfil perfecto, se ven que están recién fabricados, mientras que los antiguos
pues han sufrido el desgaste propio de este lateral, vertical, propio del tiempo y del paso, obviamente, de los trenes durante muchísimos años. Esto, al unirlos, por lo visto, se crea un escalón, que es un desajuste en la superficie de rodadura. La cuestión es que esto hace un saltito. No sé si lo recordáis de cuando tenía, bueno, no sé si tendríais maquetas de tren, yo sí tuve una, pero si estaba mal ajustado el carril, los trenes descarrilaban. Pues una cosa así, tenías que ponerlo muy bien. Yo tenía más de la escala N, que eran muy pequeñitos, y había que meterlos bien, porque si no, a poco que fuera deprisa, se te iba el tren. Sin víctimas, claro. O sin más víctimas que mirar que no le hubiese pasado nada a la locomotora, sobre todo si llevaba pantógrafo, que no se le hubiese roto. La cuestión es que eso da un saltito y provoca que las ruedas del tren pues golpeen la soldadura, y la golpeen, pues imaginaos, ¿no? Un bicharraco de tantas toneladas, con muchísima fuerza. Y esto puede terminar una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, rompiendo la soldadura, que es lo que podría haber pasado en Adamuz. Si hay mucha diferencia de años entre uno y otro, como es este caso, que estamos hablando de más de 30 años, pues claro, el acero del carril ha cambiado ya su estructura interna, por la cantidad de toneladas y toneladas, millones de toneladas que han ido pasando sobre él durante 30 años. El carril viejo, según parece, es más duro, es menos dúctil en su superficie. Y luego está, obviamente, pues la fatiga misma del material, ¿no? Todos los materiales se fatigan. Esto lo podemos ver, esta barandilla que tengo aquí, la podemos ver muy firme ahora, pero bueno, esta apenas tiene que soportar pesos. Pero bueno, la estructura que tengo aquí, esta marquesina, pues dentro de, si la dejan y no le dan mantenimiento ninguno, dentro de 100 años pues se les habrá caído el techo, seguramente. De hecho, esto parece que lo ha arreglado un poquito el alcalde, porque no estaba muy bien, hace cosa de un año. Así que la fatiga del material la tiene el carril viejo, pero no el carril nuevo. No sé, a partir de aquí, y esto es lo verdaderamente preocupante, es que este carril viejo, es que esta línea esté llena de carriles viejos, de esas soldaduras. Habría que ver, desde Madrid, desde Atocha hasta Santa Justa, pero es muy probable que sea así. Y que cuando reabra la línea, que sigue cerrada, para maldición de todos los que quieren ir a Andalucía, porque esto no es que te impide ir a Córdoba o a Sevilla, es que te impide ir también en tren a Málaga, o a Granada, o a Huelva, o a Cádiz. Vamos, que es un roto en toda regla la movilidad. Ha dejado aislada por alta velocidad a buena parte del sur de España. No, ya veremos la velocidad que alcanzan los trenes. Si es como la que están alcanzando en Barcelona, o en la línea de Galicia, que son líneas mucho más nuevas, sobre todo la gallega, pues no lo sé, me temo que vamos a tardar en llegar a Sevilla 5 o 6 horas, como tardaba, como os decía antes, lo que tardaba el Talgo cuando iba, Talgo pendular ya, de los nuevos, antes por lo visto tardaba más, como tardaba el Talgo cuando iba por Despeñaperros. Tendrán entonces que hacer la reforma integral de verdad, la reforma en condiciones, desde el principio hasta el final. Y eso, claro, no se hace en una semana, ni en un mes, ni siquiera en un año, eso lleva más tiempo. Al margen de que cueste un dineral, es que lleva más tiempo. Entre tanto, pues la investigación ha entrado ya en una fase en la que, en fin, como ya os acabo de comentar, aporta una serie de certezas. Todas las pesquisas en este momento apuntan a decisiones tomadas por el Ministerio de Transportes. No le demos más vueltas. ¿Qué sucede? Que si esto es así, bueno, pues se deben depurar responsabilidades. Yo ya lo he dicho varias veces, que el ministro Óscar Puente debería dimitir. Debería dimitir por muchas razones, antes incluso de esto. Pero ya después de esto que se escape sería preocupante, y de hecho lo más probable es que se vaya a escapar. Debería dimitir, aunque solo le acusemos de esto, por 3 razones fundamentales. Incluso poniéndonos en el caso de que se tratase de un ministro modélico, que no es ni mucho menos un ministro modélico, o lo ha sido, todo lo contrario. La primera es porque, y esto yo creo que, en fin, os lo acabo de explicar, todo indica que el problema estaba en la soldadura. Si el problema está en la soldadura, eso es decir, la infraestructura, pues el responsable en última instancia ya sabemos quién es. En este caso Adif, y Adif depende del ministro de Transportes. La segunda, porque el mantenimiento de esta red depende de Adif, luego del Ministerio de Transportes. Es posible que ese tramo estuviese mal, pero fueron incapaces de verlo y de tomar medidas.
no lo sé, mediante auscultación, no tengo ni idea, pero fueron incapaces de verlo a tiempo. Y entre tanto seguían circulando trenes. Y la tercera es porque ha sido por la vía de los hechos, ¿eh? Ha reconocido problemas bajando de manera radical y general la velocidad de los trenes en toda la red. Da igual dónde vayamos, ¿eh? Si vamos a Barcelona, Valencia, Alicante, a Galicia, donde sea, allá donde hay trenes de alta velocidad, automáticamente están tardando una barbaridad. No tenéis más que echar un vistazo en las redes sociales y lo podréis ver. La gente se queja amargamente. Bueno, yo el otro día, el viernes pasado, un viaje que debía durar 3 horas, tardé 5 horas y pico. No, pero es que nevaba en las montañas estas que hay a la entrada de Galicia. Bueno, que nieve en esas montañas es bastante habitual, no es una cosa extraña, no sé, no es como si se pone a nevar en la selva centroamericana. Pero sí que sería algo digno de tener en cuenta, ¿no? Pero no. En la entrada de Galicia, que haya nieve, es lo más habitual. Es como decir que nieva en los Pirineos o aquí en la Sierra de Guadarrama. Bien, pues entra dentro de los meteoros previsibles todos los inviernos. Bien, así que este reconocimiento tácito por la vía de los hechos, ya solo con eso, no sé, nos viene a decir que hasta el día 18 nos tenía circulando de forma insegura. Yo mismo, el año pasado viajé en tren muchísimo. Además lo sabéis porque muchas veces grababa con la cámara. De hecho, de todo, los trenes, a la contras, vídeos de viajes, en fin, cortos, vídeos de protesta con Renfe, unos cuantos. Estuve el año pasado, digamos, jugándome la vida. Todo el año y el anterior, y Dios sabe cuánto tiempo. No sé, ¿acaso eso no es motivo para dimitir? Pregunto. Si eso ya no es motivo para dimitir, al margen de todo lo anterior, en el caso de que nunca se hubiese accidentado un tren, no hubiese que lamentar esas 45 víctimas mortales. En ese caso se descubre que efectivamente la reparación no es integral y que empiezan a bajar las velocidades. También sería motivo para dimitir, porque ha estado jugando con la vida de todos los que hemos tomado un tren en los últimos años, que hemos sido millones de personas. Bien, queridos, pues hasta aquí llega a la contra de hoy. No he salido de aquí porque es que no para de llover. No es que sea una lluvia muy espesa, pero lo suficiente como para ponerme perdido. Además, esta cámara no es bueno que se moje. Tengo otra pequeñita, que esa da igual, esa es de esas que puedes meterte en el mar con ella, pero no es el caso de esta, y como los a la contra son un poquito largos, pues he pensado que lo mejor era ponerme a cubierto. Bueno, este de aquí es el antiguo seminario de Madrid. Bueno, creo que sigue siendo seminario. Ahora también hay una universidad, la San Damaso, que son por lo visto muy buenos en la enseñanza de teología, lo cual, como no podía ser de otro modo, pues era previsible, en tanto que ahí ha habido un seminario durante mucho tiempo. Bueno, pues aquí, desde las Vistillas, me despido de todos vosotros. Hasta el próximo A la Contra.